Muy buenos días. Hoy nos encontramos en esta actividad síncrona programada para la mañana de hoy en seminario de investigación e innovación 4. Quería conversarles sobre los paradigmas de investigación científica, dado a las dificultades que a veces se nos presentan en la construcción del trabajo de investigación. La investigación científica es la búsqueda constante de la verdad y del conocimiento. Los paradigmas son los marcos de referencia que guían nuestras investigaciones. Entonces, para conocer un poco más de ello y su importancia, haremos un pequeño análisis de los mismos. Primero, clarificar las características de los paradigmas. Muchos hemos escuchado sobre investigación cualitativa, investigación cuantitativa. Hoy desde la Universidad Bicentenaria de Aragua, el enfoque mixto o enfoque transcomplejo y nos preocupa en alguna oportunidad de no tener claridad de cada uno de ellos. Primero debemos conocer qué es un paradigma. Entonces, primero son las posturas que se permanecen en el tiempo. Es decir, que los paradigmas no cambian fácilmente desde su naturaleza autoafirmativa. En el tiempo predominó mucho el paradigma cuantitativo, es el que está casado con el enfoque positivista, donde se hace mucho uso del método científico, método observacional, y se mantuvo en el tiempo, pero al emerger las necesidades de mirar las realidades de otras maneras, nace el paradigma cualitativo. Pero eso no quiere decir que dejó de usarse el paradigma cuantitativo. Es decir, se mantuvo en el tiempo porque existen investigaciones que requieren netamente de este paradigma para el desarrollo y el abordaje de la realidad. Entonces, por lo tanto, los paradigmas están enmarcados en la investigación y proporcionan una visión del mundo que lo condiciona. Es decir, el investigador se va a casar con el paradigma que lo ayuda a mirar la realidad investigativa. Por lo tanto, debe conocer ampliamente los paradigmas para ver con cuál se identifica y se siente cómodo construyendo su investigación. Los paradigmas están basados en codificaciones, es decir, tienen un lenguaje propio y que lo hace diferente en su forma de representación a los otros. Es decir, el paradigma cualitativo tiene una forma de expresar los resultados a través de las descripciones y de las presentaciones subjetivas, muy distinto al paradigma positivista cuantitativo, el cual hace uso de números para llegar a la explicación de los resultados de una investigación. Los paradigmas tienen una concepción copernicana, es decir, que producen una revolución científica, es decir, cambian la forma de mirar al mundo por completo desde el enfoque donde se esté situando el investigador. Si yo estoy desde el paradigma cualitativo, yo lo que estoy es investigando la aproximación descriptiva de una realidad. En cambio, cuando yo estoy desde el paradigma cuantitativo o positivista, estoy tratando o estoy explicando a través de hechos, acciones y efectos esa misma realidad. Es decir, ellos, a tener una visión copernicana, ella nos permite mostrar la versión del sujeto investigador desde la forma como él miró su realidad o como fue abordada. La importancia de los paradigmas es que crea un consenso, es decir, que produce en la comunidad científica un cúmulo de conocimientos que pueden evaluar teorías o refutarlas en algunos otros casos y a su vez ampliarla en otros. Guían las investigaciones, los paradigmas proporcionan la dirección a la investigación y establecen límites del conocimiento. O sea,
Depende donde el investigador se sitúe en el paradigma que va a predominar en su investigación, le permite llegar hasta un proceso que no trascienda a otras formas de expresar el conocimiento. Influyen en la realidad. Por eso es que he venido diciendo que el paradigma dice que cambian la forma de pensar y de actuar. En este caso, desde mi concepción, el investigador al introducirse y asumir un paradigma en específico en la producción de su conocimiento, él se sitúa desde esa forma de generar ciencia y por lo tanto expresa unos resultados que dan limítrofe a la forma como otro investigador podría estar haciéndolo. En algunos otros casos, llega hasta el punto de transformar al investigador. Eso va a depender si el investigador anteriormente utilizaba mucho el paradigma positivista cuantitativo y luego utiliza el paradigma cualitativo, posiblemente se sienta que existe una transformación en la forma como él miraba la realidad. Y aquellos que llegan hasta los otros tipos de paradigmas, como el sociocrítico, el complejo, el transcomplejo, ellos logran al estar trabajando desde este paradigma de investigación, lo lleva a transformar su forma de cómo hacía investigación. Existen varios tipos de paradigma, como lo he estado mencionando, para poder dar explicación a este pequeño análisis, que son los paradigmas cuantitativos, donde la obtención de datos numéricos usan el método científico y está basado en la observación y la generalización. En el cambio, los paradigmas cualitativos exploran la subjetividad, las experiencias y las vivencias de las personas involucradas en la investigación. En el caso del paradigma mixto, combina los componentes cualitativos y cuantitativos para complementar las debilidades de cada uno o los resultados de ambos, hacen una amplitud se podría decir mayor de la forma de mostrar una realidad. Está claro, existen otros más paradigmas, como el sociocrítico, que hacen intervenciones a las realidades, y como lo mencioné, el complejo, el transcomplejo, que hace una interarticulación de en el caso del complejo, hace una interarticulación de la forma de cómo se mira la realidad, y en el transcomplejo, esa articulación compleja de mirar la realidad es abordada de manera transdisciplinaria. Entre los diseños y modalidades de la investigación, dentro de estos paradigmas existen las modalidades de investigaciones de campo o documentales, o de campo con apoyos documentales, los diseños de investigación en el caso de las investigaciones del paradigma cuantitativo, que están las experimentales, las correlacionales, según el tiempo que se vaya a aplicar los instrumentos de investigación, va a ser longitudinal o transversal, y a nivel de la investigación, que es en la profundidad donde se llega, puede ser descriptiva, exploratoria, explicativa. Todos estos elementos están ampliamente descritos en el aula virtual, porque esta aula está diseñada como un apoyo a la construcción de la investigación conducente a grado, y por lo tanto hay bastante material y libros que referencia con mayor amplitud todos estos elementos que les estoy mencionando. Los métodos dentro de los paradigmas de la investigación. Cada uno de estos métodos está casado con uno de los paradigmas. En el caso de los métodos cualitativos, se utilizan para recopilar y analizar datos descriptivos y no numéricos, como entrevistas, observaciones y análisis de contenido. Método hipotético deductivo, que está casado con el enfoque mixto, en el cual se comienza con una hipótesis y se realiza investigación para validarla. Y a su vez se extrae resultados a través de las inferencias. Ahora, el método deductivo, que está casado más con investigaciones cuantitativas, va a evaluar la hipótesis y va a determinar si es verdadera o falsa. El método inductivo, en este caso más cercanos a las investigaciones cualitativas,
examinas las similitudes y diferencias de los datos para extraer esas conclusiones. En el caso del método sintético o sintético en algunos casos, como es mencionado, ayuda a comprender y analizar el todo a partir de sus partes. En este caso, este método sintético o sistemático nos ayuda a los que trabajan con paradigmas como el complejo y el transcomplejo. El método aductivo, que ella nos ayuda a generar explicaciones tentativas a posibles fenómenos observados. En este caso, aplicable a casi todos los paradigmas. Existen hoy en día críticas y debates sobre el uso de paradigmas de la investigación científica. Es decir, la crítica más resaltante es al positivismo, pues se cuestiona la idea de neutralidad y objetividad en la investigación científica. Es decir, no todo se puede medir a través de procesos objetivos o de manera neutral, donde no existe una interferencia del investigador. Sin embargo, este paradigma es de suma importancia en distintas ciencias, como las ciencias de la salud, las ciencias en la arquitectura, en las ciencias básicas y aplicadas. Entonces, es importante, como les he mencionado, no que el paradigma uno elimina el otro, sino que ellos coexisten, porque unos son sumamente necesarios para investigaciones particulares o muy específicas, como en el caso positivismo. En las ciencias de la salud no se puede dejar de ser objetivo. En el proceso como lo que vivimos ahorita de la pandemia, de sacar una vacuna. Se necesitaba mucha neutralidad, no participación del investigador para que esto pudiera salir adelante. En el caso de paradigmas como el feminismo, argumenta que la investigación debe ser inclusiva y tener en cuenta las perspectivas diversas y múltiples. En el caso de otros debates que se ha generado, que es el construccionismo, donde se enfoca que los aspectos sociales y culturales de la investigación y cómo estos se relacionan con la realidad. Pues el construccionismo nos muestra, en el caso de los paradigmas, del paradigma cualitativo o sociocrítico, que son sumamente necesarios para describir la aproximación de la realidad. En el caso para ir cerrando los elementos que les he estado mencionando, quitar esta. No deja quitar la pantalla que se generó. Entonces, para hacer una síntesis de lo que les he estado presentando, de los paradigmas y la metodología de la investigación científica, se tiene que el paradigma positivista es un enfoque cuantitativo que se centra en la medición objetiva y la experimentación. Los tipos de investigación incluyentes de todos los estudios que se llevan a cabo son experimentales, donde los datos que se obtienen son de fuentes primarias. En el caso del otro paradigma que resaltó fue el paradigma interpretativo. En este caso son el enfoque cualitativo, que se centra en la comprensión de los fenómenos sociales, culturales y subjetivos. Los tipos de investigación que se incluyen en este paradigma son los estudios de casos, los etnográficos y el análisis de contenido. En el caso del paradigma crítico, es el enfoque cuantitativo que se centra en el análisis de estructuras de la sociedad, donde los tipos de investigación que se llevan a cabo es la investigación participativa, también entra la investigación etnográfica y el análisis del discurso. La idea de esta síntesis final es mostrarle cómo se interarticulan los enfoques y paradigmas de investigación. Entonces, lo importante es seguir documentándose
con las diferentes fuentes que tenemos en el aula virtual para que nos permita ir construyendo la investigación con el mayor conocimiento posible y el menor error posible. Que pase una buena tarde.